Manos, y vamos a meditar en unos versículos de la palabra de Dios en el libro de los Hechos, el capítulo 8. Todos van a ayudarle con sus Biblias a los que no lo tienen, aún a los niños que ya pueden leer. Ayúdele a usted a buscar para que pueda ver la palabra que está escrita. Hechos capítulo 8, del versículo 1 al 3. Leemos para gloria del Señor y dice la palabra: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando en casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Con una alabanza grande puede sentarse. Amigo y hermano, quiero hablarles acerca de este tema importante, apartado por Dios y llamado. Parece increíble, pero la ignorancia espiritual ha llevado a muchos hombres y mujeres a cometer cosas terribles, fuera de control. Algunos se han vendido al diablo, que el Señor los reprenda, para hacer maldades y perseguir a la iglesia del Señor. Pero no solamente a la iglesia. Otros, por su ignorancia, cegados los ojos del entendimiento por la idolatría, por la adoración a los ídolos, a las momias, y por seguir a hombres y a instrumentos espirituales como ídolos peligrosos, perversos. Lo tremendo de esto es que muchos hemos escuchado a través de los noticieros cómo muchos hombres se han inmolado poniéndose una bomba atada al cuerpo para poder matar, destruir a otras personas en nombre de un Dios que ellos adoran. Muchos en nombre de la llamada Guadalupe van a asaltar, a matar,
otros en nombre de Mahoma, otros en nombre de Buda, van a matar. Otros en nombre de Alá van a matar. Y una serie de equivocaciones de dioses a los cuales se siguen. Hay gente que son capaces de matar a cualquiera que no le abra paso cuando lleva a su ídolo cargando. Son capaces de levantar entre todos un carro y quitarlo, o desbaratarlo, o prenderle fuego, porque llevan a su ídolo. Pues la palabra de Dios dice claramente, hablando de Saulo de Tarso. Este hombre fue un instrumento muy usado por Satanás, que el Señor lo reprenda. Un instrumento fuerte, apoyado políticamente, religiosamente, por los grandes de su época, que también eran ignorantes, equivocados, adoradores de ídolos muertos, de estatuas y de momias. Este era uno. Este hombre estaba consintiendo en la muerte de uno de los primeros cristianos llamado Esteban. Dice el verso 60 del capítulo 7, y puesto de rodillas con relación a Esteban, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, se murió. Porque lo persiguieron y lo mataron a pedradas. El verso 59 dice: apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Este hombre Saulo se dio cuenta de la muerte de él y estaba viendo, y muchos escritores y muchos maestros, traductores, expertos en la historia y en las Sagradas Escrituras, creen que la muerte de Esteban atravesó las entrañas, el alma de este hombre Saulo, porque él se dio cuenta que aquel moría por la causa de alguien, y que en lugar de pedir venganza a las autoridades que vengaran su muerte, estaba diciendo de rodillas, mientras le caían las piedras, decía: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y murió testificando que Jesucristo es el Señor. Dice la primera frase del capítulo 8: y Saulo consentía en su muerte, es decir, era cómplice de la muerte de Esteban. Ya en aquel día que sucedió eso, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y dice: y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto. Y Saulo dice, refiriéndose a este hombre:
asolaba la iglesia y entrando casa por casa. ¿Ve usted que era un instrumento del demonio muy bien preparado? Usted sabe lo que es una persecución, que la gente diga, allí en aquella casa vive un evangélico, y entraban a esas casas y oiga, arrastraba a hombres y a mujeres. No era entrar a preguntarles si ustedes de verdad son cristianos evangélicos, es que cuando entraban, no entraban 2 ni 3, eran turbas, grupos de hombres y mujeres malvados, comisionados y comandados por este instrumento, que más adelante usted va a ver quienes le autorizaron a él. La sangre de Cristo tiene poder. Dice que arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. El capítulo 22 de este mismo libro, el versículo 6, ayúdele a buscar a los que están presentes. Capítulo 22, versículo 6, dice la palabra: aconteció que yendo yo a llegar cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Gloria al Señor. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Aquí estamos viendo que aquel malvado hombre, comisionado por el infierno y por la religión existente de su tiempo, equivocadamente persiguieron la iglesia del Señor, matando, encarcelando, asolando, hermano, a muchas iglesias. Muchas iglesias eran asoladas, llevados los hombres y mujeres de rastra. No era caminando, los agarraban de rastra por las calles. Vemos que un día, a plena luz del día, fue rodeado por una luz poderosa, un resplandor poderoso del cielo. Bendito sea Dios. Y ese resplandor poderoso vino de la fuerza y del poder de esa luz. Este hombre cayó a tierra y estando allí, dice que le cayeron en los ojos como escamas y quedó ciego de la fuerza poderosa de esa luz. Y este entendió ese día que estaba equivocado.
Y leemos en el capítulo 26 del mismo libro, el versículo 9, dice la palabra, el capítulo 26 de los Hechos, versículo 9 al 13. Yo ciertamente había creído que mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Note esto, él había pensado y había creído que su deber era hacer todo lo que pudiera hacer en contra de Jesús de Nazaret. Porque a él le habían vendido la idea, le habían metido en la mente que ese Jesús que había muerto se había quedado en la tumba, que no había resucitado, que era falso, que no existía, que era un hombre común y corriente como otros. Y él pensó que su deber, yo ciertamente había creído en mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, no santos de yeso ni de tabla, sino hombres y mujeres, habiendo recibido poderes, escuche bien, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Él estaba de acuerdo con la muerte de aquellos cristianos, pero estaba revestido de autoridad y de poder religioso de los principales sacerdotes de su tiempo, de la cúpula religiosa. Ninguna religión en el mundo, ninguna secta, por perversa que sea, puede tener el aval de los gobiernos o los gobernantes de turno. Sin el aval de ellos, sin el aval del gobierno de turno de tal país, no se puede lograr una persecución de muerte como en este caso. Quiere decir que allí no solamente los principales sacerdotes estaban de acuerdo, sino también toda el imperio romano para perseguir a la iglesia del Señor. Estaba bajo el imperio de Roma y se perseguía a los primeros cristianos evangélicos, personas que se habían convertido al evangelio, y que había una persecución a muerte. Y dice que él tenía poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Este hombre daba el voto, se hacía responsable también de la muerte de muchos. Y dice el verso 11, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Hermano, este instrumento del diablo forzó a muchos a blasfemar
a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Mire qué cosa más tremenda. Fue un instrumento que el infierno levantó para perseguir la iglesia. Forzó a muchos a que blasfemaran en contra del nombre del Señor Jesucristo y del cristianismo. Usted nota algo importante, que muchas personas blasfemaron, se retractaron, traicionaron al Señor, su palabra y al reino de Dios, pero no todos. Muchos determinaron morir. Muchos determinaron en todos los tiempos, en todas las épocas, siempre habrá gente que está plenamente determinada a dar la vida por el Señor. Determinada no solamente a padecer persecuciones, a padecer por la causa del Señor, sino a dar la vida. Hay gente que piensa que aquellos padecieron porque quisieron, y otros piensan que las persecuciones que hubieron en el pasado en contra de la iglesia fueron simplemente una leyenda. Pero no fue una leyenda, fueron realidades. Fueron millones de personas las que murieron en manos del Imperio Romano y en manos de otros emperadores que persiguieron la iglesia del Señor. Bendito sea Dios. Hay gente que no está dispuesta a pasar el agravio. Hay otras personas que porque alguien los mira mal, o porque alguien no los saluda, o tal vez no les da un abrazo, ya se sienten descarriados. Sienten que es demasiado. Sienten que es una persecución. Poder en la sangre de Cristo. Porque otro no los saluda, piensan que eso es una persecución. Eso no es una persecución, eso es un beneficio. Amén. Esta gente sí supo lo que era una persecución. Eran arrastrados por las calles, golpeados. Y note esto, no había ley que los defendiera. Oye, usted lo persigue, alguien le dice algo y están los abogados, los jueces, las cárceles, pueden entablar un juicio y pueden llevar a otro a la cárcel. Pero a esta gente no había quien los defendiera. Humanamente no había quien los defendiera. Y me llama la atención que este instrumento malo tenía tanto poder que se metía inclusive en las ciudades que no pertenecían al imperio ni al país para perseguir a los cristianos que le contaban que existían, que habían en cualquier ciudad. Se metía a perseguirlos, arrastrarlos para la cárcel y para la muerte.
Poder en el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Dice el versículo 12, ocupado en esto, ese era su trabajo, perseguir, encarcelar y matar. Dice, ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y comisión de los principales sacerdotes. Oiga, hermano, él estaba de tiempo completo para perseguir la iglesia y tenía la comisión, lo habían comisionado, tenía poderes. Si era capaz de matar a alguien y no había ley contra él, era porque allí estaba envuelto el Estado y la cúpula religiosa. Por eso sus instrumentos malos siempre han querido tener debajo de sus sandalias a los gobiernos para tapar sus fechorías. Qué cosa más terrible, hermano. Tenía poderes y estaba comisionado por los principales sacerdotes. Y dice, cuando al mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Alabado sea el Señor. Mire qué cosa más tremenda, hermano. Gloria a Dios. Y le promete el Señor, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío. El Señor le está prometiendo ahora. Y qué tremendo, porque se lo está arrebatando. La mano poderosa de Dios se lo está arrebatando de las garras de Satanás. Amigo que me escucha, no importa cuán equivocado esté usted. No importa que usted sea un cargador y adorador de ídolos muertos. No importa que usted sea esclavo de la droga, esclavo del alcoholismo, esclavo de la mentira, de la prostitución, esclavo de cualquier tipo de esclavitud. Si el Señor se le aparece a usted a través de este evangelio poderoso de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio de Cristo es potencia de Dios para salvación. Si el Señor se le aparece para romper las cadenas,
Hay un propósito predeterminado con esto. El Señor está diciendo a este que había sido instrumento del diablo, le está diciendo: levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Y me llama la atención que el Señor sabía que se iba a levantar una persecución tremenda contra este hombre. Y le dice: librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. El Señor sabe, amigo que me escucha, que el día que usted se convierta de verdad a Cristo, y se convierta no a una religión, se convierta al Evangelio, el Evangelio va a cambiar su vida por dentro y por fuera. El día que se convierta, es raro el que se libre de la persecución. No, por supuesto, de ese nivel de cárcel y de muerte. Es raro, pero va a encontrar que su familia, sus amigos, sus amigas, la van a tratar de tonta, de tonto, que ahora ya no está en las parrandas, ya no está en el vicio, que ahora ya no está en la droga. Lo van a tratar de todo. Pero lo que me agrada y me llama la atención es que el Señor dice: yo lo voy a librar de las manos de aquellos a donde lo voy a enviar. No importa quién se levante contra usted, Dios lo va a librar. Dios lo va a defender de todo lo que quieran hacer en contra suya. Pero hay que ir a predicar esta palabra a aquellos que están perdidos. Dios lo va a librar. Porque es una maravilla. Es una misericordia que Dios se revele a nosotros los pecadores, que no tenemos ninguna virtud, no tenemos ningún mérito. Dios se revela. Y se revela para sacarnos de esa ignorancia. Gloria a Dios por los que hemos salido de esa ignorancia. Levante su mano y alabe al Señor. Hemos sido sacados de ahí. Mire lo que está escrito en el libro o epístola a los Gálatas, en el capítulo 1. Hemos sido sacados de ahí. Hemos salido de esa ignorancia, no por inteligencia nuestra. Gálatas capítulo 1. Aleluya. Dice el versículo 11: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Tenía que haber algo sobrenatural, porque este individuo era un instrumento de Satanás y no dejaba acercar a nadie que le hablara de Dios. Estaba plenamente convencido que el Dios de él
era de cemento de tabla. Él no conocía que existía un Dios vivo, un Dios que vivía, que cuya morada y trono es el cielo eterno. En su ignorancia, por esa causa está contando: yo no recibí este evangelio por mano de hombre. Ninguno se arriesgó a acercarse, porque no lo dejaban hacer. Ningún hombre lo enseñó, ningún hombre lo evangelizó. El verso 13 dice: porque ya habéis oído acerca de mí, de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguí sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Miren qué tremendo. El verso 14 dice: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos. En mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, estaba plenamente errado y equivocado. Pero oiga esto, verso 15: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Cuántos levantan su mano y bendicen a Dios? Amigo que me escucha, el día que usted abra su corazón, se arrepienta de sus pecados, se convierta a Cristo, el Cristo verdadero, no el que cargan en los hombros, sino el Cristo que vive en la eternidad, en los cielos, cuyo trono es eterno. El día que usted lo reconozca como Salvador, entonces es por la gracia, por la misericordia, porque a Dios le agradó revelarle y apartarlo desde el vientre de la madre por su gracia. No importa cuánto equivocado haya estado, cuán equivocado esté, el día que la gracia y la misericordia de Dios se manifiesten, entonces se va a revelar a su vida y va a entender, y esa venda negra equivocada de ignorancia de la religión que el mundo le enseñó, se va a caer de sus ojos y va a ver el resplandor de Dios. Cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Hermano, el Evangelio es una verdadera revelación. Es una verdadera revelación. Es una verdadera revelación. Usted, el que verdaderamente está convertido a Cristo, no está aquí porque lo traen, no está aquí porque lo empujan, no está aquí porque alguien le dijo. No, no. El que de verdad se ha convertido a Cristo está aquí por revelación divina. Los ojos del entendimiento se le han abierto y ha empezado a ver cosas que nunca veía, a entender cosas que nunca entendía. Este hombre está diciendo: cuando agradó a Dios revelarme a su Hijo,
manifestar la bendición en mí. Eso es una maravilla. Para que yo le predicara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Es una bendición, es una maravilla. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Porque a Dios le plació revelar a su Hijo. A Dios le plació, hermano, a Dios le plació, le agradó revelarle a usted la verdad, a mí la verdad. El día, hermano, recuerdo el día que a mí me hablaron que la adoración a los ídolos era contraria a Dios, que era una ignorancia religiosa. Yo sentí que la persona que me estaba hablando no solo me hablaba, sino que me abría los ojos. Y cuando regresé a la casa donde vivía y me quedé viendo una estatua de las que adorábamos, me sentí avergonzado y humillado. Y yo decía, ¿por qué esos sinvergüenzas nos engañaron por tanto tiempo? Oiga, por tanto tiempo nos engañaron. Nos pusieron a adorar las piedras y los troncos. Pero gloria a Dios por aquel día. Gloria a Dios por aquel día que se reveló a nosotros la verdad de Dios, que se reveló a nuestra vida que el Dios verdadero no es de cemento, no lo puede hacer un albañil, no lo hace un carpintero. El Dios verdadero vive por la eternidad de la eternidad. El día que a Él le plazca revelarle a usted, joven, señorita, caballero, revelarle el Evangelio, revelarle a Cristo, el día, ese día, los ojos se le van a abrir. Ese día, no otro. Ese día. Y entonces su boca no se podrá quedar cerrada. Tendrá que ir a hablar lo que usted recibió. Tendrá que ir a hablar de las maravillas que ha recibido de Dios. Amigo que me escucha, este es un día importante. Esta es una ocasión importante. Si Dios le abre sus ojos y le revela el poder del Evangelio y le revela quién es Jesús de Nazaret, le revela quién es el Hijo de Dios, le revela que el Dios al cual adoramos es el Dios invisible, el Dios invisible, el Dios Espíritu. Tales adoradores el Padre busca que le adoren en espíritu y en verdad. Si usted no tiene a Cristo en el corazón, si usted está apartado de Dios, está caído de la gracia, este día, esta es su tarde, esta es su oportunidad. Hoy Dios puede revelar, Dios puede revelar,
revelar. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús.